Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos allá. No sé ni qué número de capítulo de archivo de juego es porque llevamos muchísimo y les agradecemos a todos que han estado tan pero tan prendidos con los diferentes temas que le hemos propuesto y no habíamos hecho nada de boxeo. Y hoy vamos a hablar de boxeo y vamos a hablar con periodista. Usted cuando lo escuche va a decir, este yo lo he visto, sí, lo he visto. Primero en Canal Vive, después en TVN, también en D-Sports. Pero además, no solamente es un periodista que sabe de boxeo, es el comisionado del boxeo nacional y es árbitro internacional de boxeo, juez. Bueno, ¿cómo le va, señor Camilo Zamora? Muy bien, Coque, aquí con mucha alegría de siempre que me invitan a algún lugar a hablar de boxeo, es de verdad felicidad pura, así que lo disfruto de principio a fin. Y yo sé que lo hace. A mí, yo soy de alguien que le gusta aprender de boxeo, de verdad. A veces me encanta preguntarle a alguien que sabe, oye, ¿cómo estáis en la cartilla de esta pelea? Porque la tarjeta la tengo yo así. En este round, sí, estáis medio corto punto, pero lo ganó este. Es todo un mundo. Ahora, esta pelea es insólita, no pasa más. Claro, es de esas peleas que se denominan las peleas del siglo, las peleas del año. Me acuerdo que en ese yo tengo un libro sobre esta pelea donde Ring Magazine también le otorgaba en la antesala el tema de la pelea del siglo. Ahora, Claro. yo soy medio enemigo de eso. Sí, claro, después aparece alguien 20 años, 30, 40 años después. Pero me pasa que, así como los partidos de fútbol hay que jugarlos, me pasa que las peleas hay que disputarlas. Entonces, cuando se le coloca el mote antes, la chapa de pelea del siglo, en los últimos años suele pasar que las peleas son un bodrio. Entonces, sí, bueno, pasó. ¿Te fijas? Entonces, claro, aquí estamos hablando sí de dos tipos que se enfrentaban en el momento preciso, con un Foreman que era el campeón, el doble campeón mundial en ese entonces, con esas dos entidades que estaban ahí, el Consejo Mundial y la Asociación Mundial, y con un Mohamed Ali, que por supuesto era ya leyenda en vida. La narrativa de Mohamed Ali ya estaba escrita. Claro, y ya por sobre los 35 años ante un tipo que tenía 23 años. Entonces para muchos era una locura lo que se iba a hacer ahí en Kinshasa. Pero bueno, ahí también está el factor de Don King, que es uno de los promotores. Un personaje. A mí me tocó conocerlo, de verdad, es un personaje. Lo conocí ahora cerca de los 80 años y el tipo sigue siendo un personaje, llega con sus banderitas, se aprende un par de palabras en español. Sabía que todos los que íbamos a estar ahí en la convención del Consejo Mundial éramos latinos, entonces él se aprende unas palabras en español y llega con unas banderitas. Gracias, dice, no, es un tipazo muy carismático además. Usted que a lo mejor es aficionado como yo al boxeo, pero mucho no entiende, vaya quedándose con algunos conceptos. El primero con el que me quedo de Camilo es que decía, bueno, hay veces que estas peleas del siglo no son, no sé, de las últimas de Mayweather, que tal vez... Mira, se le colocó esta chapa a la pelea de Mayweather con Manny Pacquiao. Claro. Fue una pelea muy claro, no pasa nada. yo podría decirlo discreta, Claro. para lo que se esperaba. Digo este mote porque usted después de esto va a quedar caliente y va a decir, quiero ver la pelea. Claro. Y la pelea fue buena, o sea, ya vamos a llegar a eso, pero fue buena. Fue buena. Y además donde se ocupan máximas o principios del boxeo también que quedan claros, donde por ejemplo no siempre todo es fuerza, todo es potencia, Claro. sino que muchas veces ¿no? gana el que es más inteligente, el que es más estratega sobre el ring. Bueno, pero esto arranca con el señor Don King, con el mismo que tú decías, porque hablábamos fuera de micrófono. Este organizó la pelea, que era una pelea imposible, entonces dijo, le voy a poner 5 palos verdes a cada uno. De verdad que sacábamos la cuenta con Camilo cuánto sería hoy y una locura. No, estratosférico. Mira, cuando uno a veces dice estos tipos tienen estas ganancias que son inmorales para el bolsillo de cualquiera, claro, cuando uno habla de un Mayweather que se dedicó a ser el dueño del circo, el dueño de los payasos y él la estrella principal, él se adjudicaba cerca de $100 millones por pelea. Claro. ¿Ya? Y luego... posteriormente el Canelo Álvarez, quien es hoy la gran figura comercial del boxeo, él aprendió muy bien de ese negocio desde cuando él le toca enfrentar a Floyd Mayweather, y él se transforma ahora en el presente en el Mayweather de estos nuevos tiempos, donde también se adjudica esas cifras por medio del pay-per-view, por medio de los tickets, por medio de la publicidad, la bolsa que se acuerda con los promotores. O sea, él es el todo, él es el dueño del espectáculo completo, hasta de los mariachis con los que salen antes de la pelea. En este caso, claro, ahí en esos años, estamos hablando del 74, se importaba mucho la figura del promotor. Existía el manager, que era el que manejaba al boxeador. O sea, cada uno de estos dos boxeadores tenía un manejador, un manager que se preocupaba de sus contratos, de todo este tipo de situaciones. Y existía un promotor, que era el que montaba el evento.
Y Don King era uno de los promotores destacados. O sea, él había estado con Ken Norton, él había estado con Joe Frazier. Y él lograba llevar, por ejemplo, a Foreman a pelear con Frazier a Jamaica. Claro. Luego a defender esos 2 títulos mundiales con Foreman a Japón, con José Román. Eso en el año 73. Entonces, ya venía de antes. Claro, entonces el tipo ya tenía esa costumbre de llevar boxeo a otros lugares que no fuesen solamente en Estados Unidos, debido al tema monetario. Por esos años había una crisis económica en Estados Unidos. Entonces, él bien sabía que este tipo de eventos de veladas no las iba a poder montar en Hagamos Estados Unidos. caja afuera, decía el hombre. Claro, ahora, está bien, 10 palos verdes de aquella época, eran claro, 5 y 5. Es que ahí viene la locura, O sea, Mohamed Ali venía de la cárcel, hace un par de peleas donde pierde con Ken Norton, donde pierde con Joe Frazier, por ejemplo. Con los dos. Claro, entonces él un poco hipoteca el récord, ese récord de invicto que tanto gustan los boxeadores, de decir, oye, yo estoy invicto, voy 50-0, como dice Mayweather. Claro, él hipoteca eso porque, claro, sale de la cárcel, no hay dinero, tampoco estaba el tema medios, el tipo había cambiado de religión, había cambiado de nombre, le decían que tampoco era tan comercial. Entonces, claro, en un principio él hipoteca eso para volver a encaminar su carrera. Y se genera esto de tener al gran Mohamed Ali enfrentando al que era el doble campeón del mundo, como era George Foreman, tipo de 23, 24 años. Y efectivamente no había plata que los convenciera a estar frente a frente. Entonces, porque además Ali había que convencerlo porque venía de 2 derrotas y por más que él tenía todo ese cuento, toda esa capacidad, toda esa creatividad, toda esa estrategia y todo igual venía de perder 2 veces y lo que pintaba era que lo iban a moler a combo. Es que ahí estaba el morbo. O sea, Mohamed Ali había perdido 2 peleas, pero luego gana varias. Gana por lo menos 10 después de esas 2 peleas que pierde ante Norton y ante Frazier. Pero efectivamente, claro, él ya no tenía ese currículum invicto como si llegaba Foreman con esa foja inmaculada. Nadie lo había derrotado. Nada. Y él era además el destructor. O sea, a Foreman no le duraba más de 3 rounds los tipos. Uno veía a un tipo como Joe Frazier que peleaba con Mohamed Ali en Manila, que era el duro, que era como una especie de tractor que iba siempre lanzando golpes, y es un tipo que sucumbe ante Foreman. Entonces, claro, efectivamente la gente, el morbo estaba en a este Ali bocón, este Ali que era carismático, que trataba de apocar a los rivales en la antesala siempre de los combates, por la prensa, el día del pesaje, el día de las conferencias de prensa. Claro, uno decía, vamos a ver ahora si este tipo va a poder con el destructor, que era George Foreman. El tema es que a estos dos había que convencerlo, la bolsa estaba, pero la bolsa estaba en Zaire. Hoy Zaire, para que la gente sepa, es la República Democrática del Congo. Del Congo, claro. Pasa que Zaire, un país muy rico en minerales, y el presidente de la época dice, vénganse para acá y les pasamos $10 millones. Claro, no, y además hay que tener claro que era época de dictaduras, era época de conflictos bélicos en África. Entonces hay un dictador que se propone decir, bueno, a ver, vamos a hacer noticia, que era un poco lo que lo convence Don King. Para que el mundo lo conozca. Claro, para que el mundo los conozca. Entonces, Don King era un encantador de serpientes. Entonces, él logra subir al tren a este dictador y decirle, mire, esta es su oportunidad. Esta es su oportunidad. O sea, Zaire va a salir para el mundo, va a ser la capital deportiva del mundo por un par de horas. Entonces, en el fondo, y efectivamente lo fue por casi un mes. Claro, por casi un mes, porque él también es muy inteligente. Genera que el camp de Ali se hiciera en Zaire. Por ende, ahí sale esto de Ali Boumaier, que la gente le gritaba en las calles. Para que la gente sepa, el oriundo de Zaire le gritaba Ali Boumaier, que quiere Ali, mátalo. Ali, mátalo. Porque, claro. ¿qué pasa? Que llegan, aterrizan, y Mohamed Ali se va a un lugar, entre comillas, más austero, más piola, con una estrategia mucho más inteligente. Foreman se va a lo más lujoso que había en Zaire y además él llega con 2 perros, muy del estilo. Y el tema es que esos perros habían sido utilizados por el gobierno, por la dictadura, para reprimir a la gente. Entonces ya la cuestión entró mal. Claro. Ya entró mal. Y ya quedaba claro que al margen de la narrativa por la raza negra de Mohamed Ali, más este impas de George Foreman, ya quedaba claro para dónde tiraba el público. Claro, y además época de Black Power, para los que les gusta la historia, claro, del
del orgullo negro, y eso es también lo que representaba de gran manera Mohamed Ali. Entonces, él hablaba de paz, pero también hablaba del orgullo de su raza, de no ser esclavo. Entonces, claro, el discurso de Mohamed Ali fuera del ring, claro, calaba hondo en la gente de Zaire. Por ende, él se transforma un mes antes en el gran favorito. Claro, y el público lo llamaba a matarlo, pero efectivamente, si uno analiza, yo hoy me dedico a fiscalizar combates, si uno analiza las equivalencias, claro, uno dice, bueno, es Mohamed Ali, pero en teoría o en el papel, claro, no había grandes equivalencias, porque hablábamos de un tipo ya pasado los 30 años, con un campeón vigente de 23 años que venía con una cantidad y un porcentaje de knockout espectacular, claro, pasando el rastrillo, o sea, barriendo, como se dice en la NBA, barriendo con todos. Bueno, y justo antes decíamos, bueno, y en vez de ser por un par de horas, fue por un mes. Pasó algo que hizo que esta pelea se dilatara pasadito los 20 días, pero además el miedo era que no se fuera a ir George Foreman. Ese era el miedo de Don King. Claro, porque además el tipo se enferma, tiene un problema de salud, se tiene que posponer. Hay un corte. Luego hay un corte, claro, es que, bueno, también otra época cuando se hacía sparring sin tanta protección, claro, como ahora. Claro, hoy, por ejemplo, existen unos casquetes de protección que tienen un fierro aquí, que está forrado en cuero, en goma. Entonces, por ende, muchas veces los muchachos trabajan sparring y solo sufre la zona media, claro, un poquitito el mentón. En ese entonces los casquetes eran como los casquetes olímpicos antiguos, donde tú recibías golpes en la cara, en los ojos, podías sufrir cortes. Y no hasta hace mucho se crearon ese tipo de casquetes. Yo me acuerdo, año 2000, yo cubriendo a Carlos Cruzat, me acuerdo, en una de sus peleas de defensa de título mundial de la AIB. Y me acuerdo, así un ojo, claro, como morado el tiro. Cuando voy a entrevistarle me dice, no, que estábamos haciendo sparring, claro, y en el fondo los casquetes te protegían nada en ese tiempo. Era prácticamente para no recibir golpes en el tímpano, de hecho, en la frente. Este corte fue bastante profundo porque hubo que esperar. Es que mira, el tipo primero se enferma. Y además se enfermó. El tipo se enferma, el tipo sufre por temas digestivos, porque efectivamente lo sacas lo sacaron del McDonald's para llevarlo a comer quizás qué cosa. Él creía, bueno, para que la gente entienda lo que era el fenómeno Mohamed Ali, en buen chileno, estos me quieren cagar. Entonces empezó a pedir comida de afuera, agua de afuera, bueno, a raíz de la enfermedad. Y trato de estrella, y eso era lo que también al público como que lo chocaba. Mientras Mohamed Ali trotaba por las calles y hacía sus discursos, entregaba ahí sus doctrinas, claro, él se fue transformando poco a poco para el público local en el favorito. No lo era para el mundo, pero ellos estaban viviendo su mundo aparte en Zaire, en Kinshasa. Ahí Don King le decía, ayer revisando algún material, le decía, no te podés ir, le decía, Foreman, vaya a quedar mal, no sé qué. Y bueno, te traemos comida de afuera, agua de afuera, después viene lo del corte, hasta que ya, vamos a la pelea. Es que ahí está lo que te decía de Don King. Don King es un encantador de serpientes, o sea, el tipo lograba, imagínate que el tipo tiene en su currículum el haberle levantado a Mike Tyson, a quienes eran sus manejadores. O sea, en un momento él era el gran promotor de los combates de Tyson y luego termina él quedándose con Tyson. O sea, era el manager de Tyson y era el promotor también de la peleas. La hacía toda. Claro. Y el tipo, bueno, también él impone esto del promotor que habla, el promotor que da muchas cuñas, el promotor que llega con mucho glamour a negociar, el tipo que aparecía en esas limusinas, que de repente no le pagaba a los boxeadores, pero sí les regalaba un Jaguar. Entonces, claro, anda a saber cómo conseguía el Jaguar. Quizás ni siquiera era con dinero, pero... Además, hoy día uno ve todo esto más ostentoso y uno dice, es parte del show. Año 74, claro, era otra cosa. Y es un modelo, claro, de manejador que hoy no se ve tampoco, ni en el fútbol. Yo te diría, no sé, los que vieron la serie de Coppola, esa bueno, era eso, pero en boxeo, el tema de Don King. Ahora, Don King también trabajó con muchos boxeadores latinos y se aprovechaba mucho del tipo que no hablaba inglés. Claro. Entonces, él manejaba algunas cosas en español, pero siempre se hacía el que no sabía. Mandaba una secretaria que a mí me cuentan que sí hablaba muy bien español y era la que les explicaba a los boxeadores latinos los contratos, pero el tipo les pagaba o sea, se quedaba con la gran mayoría de la torta, les pagaba un porcentaje bueno, pero además de ese porcentaje les cobraba el porcentaje de la promoción. No, no, el tipo era un vivo. Parece, Don King debería estar en el fútbol, parece varios de acá. No, por eso te digo, llevado al fútbol pero en el boxeo. Increíble. Y hasta que después de que ya pasó el mes y que no sé qué, vamos a la pelea. Y en el vamos a la pelea, bueno, ingresan al ring. La gente muy enfreborizada.
Muy fervorizada. Además, hay que tener en cuenta algo. Esta pelea fue muy tarde en Zaire, porque había que calzar el horario prime acá, gringo. claro. De Norteamérica, de Estados Unidos. Claro, sí. Más o menos nuestra hora, a veces 2 horitas de diferencia, pero allá debe ser. Ahora ha pasado cuando, por ejemplo, a la UFC le pasó en un combate, esto es MMA, ¿sí? Que pelearon cerca de las 8 de la mañana en Dubái, claro. Porque era un combate que estaba por contrato, tenía que ser a las 10 de la noche en Estados Unidos. Entonces, claro, acá les pasaba más o menos lo mismo. Y hay un amigo mío que maneja muy bien este tema de los satélites y todo, me contó una vez cómo fue también la odisea de sacar esa señal desde Zaire hasta Estados Unidos para que no me acuerdo si era la ABC o ESPN o alguien que transmitiera esa pelea para poder llevarla a todo el mundo en el fondo. Y además, real en la mitad de la selva. En medio de la jungla. El ring. Tú me decías Rumble in the Jungle, claro, hay un anunciador que dice Let's get ready to rumble. Y es como que comienza el escándalo, el problema, claro, así. Entonces era como escándalo, como trueno en la jungla, claro. Y en el fondo uno ve el primer round y Ali tira un par de golpes, de que el primer round lo ganó. Ahora, pero como es Ali, cuando en las conferencias de prensa ya cercanas a la pelea, Foreman prometía knockout, Ali decía el 8, hacía siempre el gesto, con la cara así, abría la boca. Entonces, claro, la gente decía, pero ¿cómo? No, en el 8. Él decía que en el 8 era el round donde él iba a terminar el combate. Pasa que nadie esperaba la estrategia que tomó, porque el primer round, te diría que se van combo y combo, pero Ali acertó mejor. Es un round de estudio donde Ali logra sacar un poco más de jabs, claro, y uno dice, sí, se podría quedar con ese round 10-9. Claro, y vamos al segundo y fue como, oye, ¿sabes qué? Porque yo estaba, de verdad, yo la historia la conocía, pero la pelea la vi ayer. Ya. Y fue como, ya, yo tenía una historia que me contaron, decía yo, cuando viene, empieza el round 2 y se empieza a ir a las cuerdas. Claro, ahora, él sabe que esa pelea no la podía ganar como fajador. Claro. O sea, el fajador clásico aquí era Foreman, y él siempre fue un tipo estilista, un tipo con mucha técnica. Ahora, pero le quiso mostrar en el primero, le dijo, ya, vámonos combo y combo. Entonces cayó en la trampa. Claro, pero Ali, no, es que yo creo que ese era el anzuelo. Claro, el anzuelo. Ali sabía que él solamente podía ganar utilizando la inteligencia, y eso fue utilizando mucho las cuerdas, recibiendo mucho castigo. O sea, él tuvo que cuidarse mucho del castigo que quería propinarle Foreman. Bueno, cuenta ahí uno de parte del staff, que Muhammad Ali estuvo 12 días orinando sangre. Claro, es que recibió en la zona media. Es que por los golpes en los riñones, los boxeadores que orinan sangre son los que reciben mucho castigo en la línea media. Y si usted ve los brazos de George Foreman, insisto, año 74, son perfectamente los brazos de Mike Tyson. No, totalmente. Sí, aparte son atletas puros. O sea, en ese tiempo no había tecnología, no había mucho batido de proteína, no había mucho apoyo como hoy se tiene para el deporte. Él sabía que tenía que cansar a Foreman, que Foreman tenía que estar exhausto para él poder derrotarlo. Y eso comienza a hacerlo, pero para mí es un ajedrez. Claro, efectivamente él tiene que ceder su físico, él tiene que utilizar la inteligencia, claro, y por ahí recibir castigo que no era usual en sus peleas. Ahora, él tenía una particularidad. Él boxeaba a la distancia, marcaba mucho el jab y siempre al rostro. Ali nunca atacaba el cuerpo, y eso era algo que siempre se le criticaba, pero que el público disfrutaba mucho. Porque claro, todo el trabajo, claro, mucho más vistoso. Todo el trabajo de Muhammad Ali siempre era al rostro, siempre era en la cabeza de sus adversarios. Y trabajaba muy bien el jab, tenía un muy buen juego de pierna, por eso el Angelo Dundee, que era su entrenador, le decía, vuela como una mariposa, pica como una abeja. Claro. O sea, tenías que moverte mucho y ser muy fuerte a la hora de castigar al rival. Pero eso ya no lo estaba logrando Muhammad Ali, ya entrado en años, ya no era el Muhammad Ali, ya no era Butterfly. Estaba buscando el nombre de la técnica, el rope a dope. El rope a dope. A las cuerdas. Y él se va a las cuerdas. Y él, la gente de Foreman, el equipo de Foreman, después se quejaría de lo poco tensas que estaban las cuerdas. Por ejemplo, a mí me pasa en mi rol de fiscal, de comisionado, claro. Yo suelo, cuando hay una pelea importante como de la que vengo llegando, yo vengo llegando a un título de la AMB, la pelea estaba pactada a las 9:30 de la noche, que empezó a las 10 de la noche, pero yo a las 3 de la tarde me fui a revisar el ring. Y claro, y uno lleva al árbitro. Idealmente uno lleva al árbitro, y el árbitro se comienza a recostarse en las cuerdas. Tú le pides, si ves a algún tipo medio grueso por ahí, le pides también que se recueste, cosa que tú veas la tensión de las cuerdas. Perfecto. Y efectivamente, tú que viste la pelea ayer, sí, las cuerdas no estaban tensas. No, de hecho, en un momento, ya, porque pasó el round 2, el 3, el 4, ya por ahí como por el sexto,
séptimo round, cuando a Foreman ya no podía pegarle porque los brazos, que era tan la capacidad física que ya no se los podía, casi se cae. Claro, y hay un round que tú la viste justo ayer, la tienes más fresca. En un momento, Mohamed Ali, recostado en las cuerdas, le regala la zona costal. Sí. Él levanta su guardia y comienza a Foreman a tratar de golpearlo, y sus brazos ya eran como una lana. Es como cuando alguien saluda al otro y le hace así como aquí en la zona de las costillas. Claro, ya de verdad que no podía pegar, incluso de lado. Y el rostro de Mohamed Ali es vital cuando uno sabe el desenlace, entonces uno ahora puede observar ciertos detalles, y el tipo se va dando cuenta y de repente baja la guardia y como que frunce el ceño como para tratar de convencerse si es el momento o no, porque él había dicho que por ahí por el round 8 Foreman iba a estar destrozado y él iba a derrotarlo. Ahora, y con un trash talking porque le habló toda la pelea. Claro. Toda. Ahora él era muy de Foreman, lo dice, Norton también. Claro. Siempre decían, Ali está loco porque en medio de la pelea les decía que él era Dios, que no podían castigarlo, o que él era el enviado de Jesús, que no podían dañarlo porque le decía, tú eres cristiano, le decía a veces a sus rivales, les trabajaba mucho la cabeza. Le habló toda la pelea, increíble. Bueno, efectivamente, mira, estaba buscando el dato. A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, ¿viste? 4 de la mañana fue, claro, sí, era una locura, sí, era todo, es digno de documentales, de películas, de muy libros. Raro todo. Extraño más que raro, no es que haya algo sucio, sino que es que es muy particular porque toda la narrativa era... todo es notable, o sea, todo es fuera de lo común en esta historia. Y hay un tema, yo no me acuerdo si es el sexto Coque, porque me acuerdo cuando baja su guardia y mira con el ceño fruncido. Sí, me parece que el sexto. Y yo siento incluso, cuando reviso la pelea, siento que Ali ya sabe ahí que lo tiene. Claro. Y el tipo tiene una gran calidad que espera, como él había prometido el 8 tanto. Hay muchas fotos, sí, hay muchas fotos de él haciendo el 8. Ayer viéndolo, dije, termina el sexto round, y ahora viene. Yo no sabía que era el 8. Ahora viene. Y el séptimo siguió aguantando un poquito, muchos abrazos, claro, pero tenías que estar convencido porque claro, él sabía que no tenía estamina, como se dice en el boxeo, para durar 15 rounds. Claro. Entonces él sabía que el momento en que iba a clavar el estilete así como al toro tenía que ser el instante preciso. Bueno, lo hablábamos también fuera de micrófono. Eran 15 rounds. Eran 15 rounds, claro, eran 15 rounds. Los títulos del mundo eran 15 rounds. Y eso, de Foreman no habría llegado. Claro, y eso fue posterior a cerca de los años 80, cuando el Consejo Mundial de Boxeo, que era uno de los cinturones que estaba en disputa, plantea disminuir la cantidad de rounds y fueron los pioneros en hacerlo a 12 rounds los títulos del mundo. Y luego las otras entidades comienzan a copiarle, claro, como diciendo, oye, sí, ¿sabes qué? Nos sobraban. ¿Sabes qué? Es mucho más humano lo que plantea el Consejo Mundial y el resto se acopla a ello. Ali tenía que dosificar y eso estaba haciendo y su plan de pelea le estaba resultando, pero yo siento que ya tenía más o menos listo a Foreman antes, yo te diría 2 rounds antes, pero él había prometido el 8 y era un maestro para poder cumplir con lo que él prometía siempre en la antesala de los combates. Porque empieza el 8º round y lo primero que hace es que él se acerca y le da una vuelta y le dice, I'm still dancing. Estoy bailando, porque acuérdense que él tenía un juego de pierna y hace ese típico juego de pierna adelante, pierna atrás y se da prácticamente toda una vuelta delante de Foreman. Y Foreman de verdad no podía tener los brazos en el aire. Es que lo seguía por inercia. Entonces, claro, el tipo era muy inteligente, Mohamed Ali. Entonces, claro, él se da esa vuelta y termina de agotarlo. O sea, si algo le quedaba... Claro, lo que le quedaba. Si algo le quedaba de energía, de estamina ahí, de nafta, se la gasta de inmediato, empezando el 8º round. Y luego vuelve a agazaparse en las cuerdas y cuando ya siente que las manos de Foreman no le hacen nada, él decide ir por la cabeza de Foreman, por el rostro, como siempre lo hacía. Y fue 1, 2, 3 y ojo que... Primero lo conecta, hace un pequeño 1-2, luego le marca el jab y luego opta por hacer una combinación y es hermoso porque es la combinación que termina derribando a Foreman. Y él tiene tiempo para rematarlo, pero decide, dice, el tipo, esto es hermoso, dice, estaba cayendo el gigante, entonces él no quiso manchar ese knockout. Porque lo dejó mientras trastabillaba, lo dejó que se terminara de caer porque él le ponía uno más y lo... Hay gente que puede decir, oye, este tipo está loco, ¿cómo está diciendo que eso es hermoso? De verdad, bueno, para el boxeo sí. Es hermoso, o sea, era la bestia, era el gigante que estaba cayendo y de una manera tan estética, porque el tipo se va
poco a poco a la lona. Sí, se va desmoronando Desmoronando poco a poco. Y Ali, en lugar de rematarlo, dice, no, esto era tan hermoso que no quería mancharlo. Y él observa nada más cómo cae su rival y él, digamos, sabe que tampoco se va a levantar, porque él comienza a celebrar al tiro. De hecho, el árbitro le hace la cuenta, fuera más no puede. El árbitro tiene que indicarte siempre que te vayas a una esquina neutral, pero Ali se da una vuelta celebrando, o sea, sabe que el tipo ya no se levanta. No. Y menos mal no se levantó porque a los 2 segundos estaba invadido ese ring. No, claro. Se metieron toda la gente y termina esto siendo no sé si la mejor pelea de la historia, tú has visto 1000 veces y cacháis mucho más que yo, pero yo dije, wow, esta cuestión fue, por todo, en el paquete completo, me parece que es de la mejor. No, es que aparte, bueno, tiene todos estos componentes, todos estos elementos. Y si tú te das cuenta, cuando termina la pelea, que se invade el ring, Don King sube a felicitar a Mohamed Ali. Mohamed Ali está muy enojado. Está con mucha rabia. Y eso es lo que a mí me causa extrañeza, porque el tipo logra la victoria más importante de su carrera, le da una lección al mundo, porque claro, en el fondo todos... Seamos sinceros, mucha gente quería que Ali perdiera. O sea, sí, fue un hito sociocultural. Los norteamericanos que lo detestaban, porque en ese tiempo también mucho racismo, mucho clasismo, y él era un defensor de su raza. O sea, recordemos que él va a la cárcel porque él no quiere pelear en la guerra de Vietnam. Claro. Entonces, él está muy enojado sobre el ring. Incluso si tú te fijas en Don King, le pregunta, guay, o sea, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Le dice que ganaste. Y el tipo cuando ve el ring invadido, se sienta en el ring, en la lona, y empieza a golpear. Eso solo lo ves en los documentales, no en la transmisión. En los documentales hay gente que tiene esas imágenes donde el tipo está sentado y golpeando la lona de rabia. O sea, como que sabiendo que todos querían que él perdiera, pero él termina ganando. Es más, la caminata hacia el ring también es parte de un documental. Sí, creo que de la BBC. Donde él le da un discurso a su equipo, porque él nota que su equipo es el que no cree que tampoco va a ganar. Incluso hay un actor bien famoso que está también ahí invitado por él a esa pelea y que observa así como diciendo, chuta, me están pegando a mí también, porque claro, también estoy preocupado de mi amigo. No, bueno, es increíble. Usted véala, de verdad. Está ahí en YouTube porque de verdad que el cuento completo es notable, pero para cerrar, de lo que tú viste, ¿la mejor? Sí, es que es espectacular. O sea, si tú me preguntas, por claro, todo. Es de mis capítulos favoritos. Claro, ahora, yo he tenido la posibilidad, en el momento que me inserto en el negocio, porque el boxeo es un deporte, pero también es un espectáculo, es un negocio. Desde que me inserto en el negocio como juez, como árbitro, y comienzo a ir a las convenciones y a conocer gente, claro, efectivamente hay como una cosa general de que ese es el gran evento, esa es la gran pelea y ese es el gran capítulo en la historia del boxeo para muchos. O sea, muchos dicen, no, es el Madison cuando Cassius Clay derrota a Sonny Liston. Claro. Sí, puede ser, pero esa es como la llave del éxito, pero dicen que el gran hito que da para esto cinematográfico, para esto de seguir haciendo historia décadas después, es Rumble in the Jungle. ¿Y como boxeador? Oh, para mí el mejor, ¿no? Yeah. Sin duda. O sea, a mí me gusta mucho Mohamed Ali, no pude verlo en vivo. Claro. O sea, si a mí alguien me dice, ¿a quién te habría gustado ver? Sin duda a Mohamed Ali. Pero para mí, claro, soy un admirador de Mohamed Ali, soy un admirador de Tyson, soy un admirador de Manny Pacquiao. Yo hasta hace un par de años atrás, yo hacía una masterclass que era Ali Tyson Pacquiao se llama, ¿ya? Y yo la hacía con el Sensei Faría, que después de mi tema histórico y de desarrollar a los 3 boxeadores, él después los hacía entrenar como entrenaba a cada uno de ellos, o sea, matizando el tema de solo trabajar al rostro y a la distancia por parte de Ali, el tema de los ascendentes de Tyson, claro, y el tema de la repetición de Pacquiao. Pero por eso te digo, son 3 que admiro, pero si tú me dices cuál es el mejor, sin lugar a dudas es Mohamed Ali, porque hay gente que gusta mucho de las categorías más bajas por la cantidad de golpes, por la cantidad por el volumen de golpes de combinaciones. Y eso lo hacen los moscas, los super moscas, hasta los welter, te diría yo, o hasta los medianos, así como el Maravilla Martínez, esos medianos con mucho movimiento. Pero que lo haga un peso pesado, eso hoy no lo ves. No hay ningún peso pesado que se mueva como lo hacía Ali, que logre lanzar la cantidad de combinaciones que lo hacía Mohamed Ali. O sea, hace poco vimos a Tyson Fury y a Usyk. Claro. Hace nada. Pero, claro, espectacular el combate desde lo emocional. Claro, pero hay que pedirle una mano a la otra para que llegue algo. Si tú lo llevas a lo técnico, si lo comparas con Ali, un amigo me dijo, oye, esto parece un amigo más viejo que juez de boxeo, colega antiguo, me dice,
esto es hueveo, me Claro, porque se pegaban. Porque efectivamente, claro, él sí vio a Mohamed Ali pelear con Foreman, con Fraser, con Norton. Entonces me decía, claro, Ali era un mosca en más de 91 kilos. Claro. Los moscas hablamos de 50 kilos, 800 gramos. Eso es un mosca. Yo varias veces me he sacado fotos con campeones mundiales mosca y amigos me dicen, oye, ¿pero ese es jinete o es boxeado? Claro, pues son chiquititos. Entonces ellos tienen mucho desplazamiento en el ring, mucho volumen de combinaciones. Todo eso lo hacía un tipo de más de 90 kilos y un tipo de más de 1,90 m. Entonces, eso es lo que tiene el gran Mohamed Ali. Por eso creo que nadie le compite. Notable. Bueno, Camilo, te agradezco un montón. Muchas gracias. La gente estoy seguro que va a disfrutar este archivo de juego con esta gran historia de boxeo, tal vez la mejor historia. Así que nada, que te vaya increíble y gracias por venir, de verdad. Muchas gracias, Coque, y gracias por hablar de boxeo, que a mí de verdad me apasiona. Y ustedes ya saben, la invitación es a que sigan estando con nosotros porque se vienen muchos más capítulos de Archivo de Juego. Un abrazo. Hasta la próxima.